Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, estamos llegando a un momento muy importante, ¿no?, del curso. Este es el último encuentro donde vamos a debatir algunas lecturas. Y bueno, yo diría básicamente como para ponernos en estado de situación. En la primera parte del encuentro vamos a trabajar las lecturas que estaban asignadas para la unidad 2, para la unidad 3. Luego seguramente tendremos algún espacio para, bueno, no sistematizar, pero sí hacer una valoración del conjunto de la materia. A lo mejor hacemos un recorrido. Y por último, la consigna de trabajo para el día 14 y cómo seguimos. Así que este sería, yo diría, la ruta que tenemos para esta hora y media. Así que yo lo que diría es que, bueno, en función de los que estamos en la sala y de las lecturas, bueno, que cada uno haya realizado, bueno, comiencen a dejar sus impresiones, sus reflexiones para intercambiar, que este es el momento que tenemos. Así que adelante, pueden ir levantando la mano, anotando en el chat. Vamos, ¿quién se anima? ¿Quién larga? Ah, muy bien. Lo tenemos a Mirta y luego Marcelo. Vamos, Mirta. Yo no leí Después mucho, yo. esa es la verdad, un mea culpa, pero sí Bueno. me impactó bastante lo de las desigualdades matan, o sea, cómo marca ahí lo que ha ido produciendo y más con el COVID, cómo se ha ido acentuando esas desigualdades, ¿no? El hecho de los 10 hombres más ricos, después habla cómo la gente, o sea, va sufriendo esas cuestiones, o sea, cómo va muriendo gente, cómo cada segundo es tan importante en esto y las muertes que se producen, uno cada cuatro, o sea, 4 personas como se van perdiendo, ¿no? O sea, como el impacto que produce el tema de las desigualdades tan crecientes entre los más pobres y los más ricos, ¿no? Como que se han hecho como mucho más multimillonarios aquellos que tenían riqueza, y cómo a lo mejor hasta muchas clases bajas se han ido pasando a ser pobres, ¿no? Como que ese texto, que es el que más alcancé a ver, o sea, me impactó bastante. Aparte de una temática que, bueno, me atraviesa y me interesa, entonces como que me pareció un texto que hay mucho por trabajar, que se podría desmenuzar y ver muchos aspectos que son importantes para debatirlos, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Vamos con Marcelo, luego Alejandro y después María Concepción. Vamos, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. No, yo casi que una confesión que tengo que hacer después de la lectura de todos estos escritos que teníamos para hoy, que son 5, 3 y 2, de acuerdo a las unidades, que la verdad que realmente son muy interesantes, y en mi caso en particular, digamos, por más que sea de la rama de las ciencias económicas, si sea docente universitario, y mi asignatura tenga mucha relación con esto que venimos hablando, del modo de organización económico-social o del modelo productivo, en fin, del actual orden económico mundial, no ha dejado de sorprenderme, pero en realidad la confesión es, me deja mucho más preocupado después de la lectura que cuando la inicié. ¿Y en qué lo relaciono? Y realmente me deja preocupado, lo digo francamente, ¿no? ¿En qué me deja preocupado? Por un lado leo el escrito en el blog del doctor Gambina, la culpa, el problema, perdón, no la culpa, hay una diferencia de significado. El problema es el capitalismo, no es el clima. Está muy claro, las explicaciones, inclusive las estadísticas que pone este economista Robert, no me acuerdo en este momento, pero inclusive lo googleé para saber bien quién era, bueno, en fin, algunas cosas que dijera. Bueno, pero digo, al final llega a la conclusión, digamos, que no pueden ser los estados nacionales
los que en definitiva, más allá de que no pueden ser los mercados los que tomen las decisiones para evitar ralentizar el proceso de calentamiento global, tampoco los estados. Digo, estamos en una situación a nivel mundial de emergencia en cuanto al calentamiento mundial. Estamos hablando que 1 o 2 grados más y ya el planeta no lo soporta. Y esto lo digo por lectura, por ver en la televisión algunos programas que se emiten al respecto. Y lo relaciono con con el escrito que realmente me gustó muchísimo, a pesar de que me deja bastantes dudas, y en algunas creo que no son dudas, sino que no las comparto, el trabajo de la doctora Rasla, en donde, que se llama, digamos, puede ser el Estado el factor de cambio. Y que la verdad, lo digo, me resultó extremadamente interesante y muy fácil para leer. Francamente, en algunos otros casos, algunas terminologías me cuestan, algunas construcciones de frases me cuestan, para ahí entenderlas o poder razonarlas bien. Pero ella llega a la conclusión, para no ser tan extenso, de que el Estado no puede ser el factor de cambio. Nunca, porque los Estados son capitalistas. Entonces siempre están defendiendo los intereses, digamos, del capitalismo cuya expresión es el neoliberalismo. Volviendo a esta situación, a esta problemática y esta, digamos, en orden del primer escrito, el problema del capitalismo y no el clima. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la solución? Porque si los estados no pueden, el mercado no puede tomar decisiones. Y francamente lo comparto. Francamente lo comparto. Los estados no pueden tomar las decisiones libremente de forma autónoma, como dice la doctora Ragland, sino que justamente son las luchas, las expresiones populares las que lo van a lograr, o digamos los poderes constituyentes, que también habla la doctora Ragland y da muy buenos ejemplos, que digamos pude entender un poco. ¿Cómo salimos en el corto plazo de esta situación, no? Y perdón, es una duda que me parece, por ahí puede ser existencial mía, pero digamos, la conclusión a la que yo arribo es esa. A ver, necesitamos una respuesta, una solución rápidamente. Por lo visto, por lo leído, no lo tenemos. Gracias. Muy bueno para el debate, Marcelo, y recordamos a todas, a todos que no pretendemos dar una respuesta a nosotros, sino que esas dudas se constituyen como tema de debate de la sala. Así que no solo traigan las preocupaciones propias, sino las preocupaciones de otros compañeros, compañeras, para ponerlas en discusión. Vamos a darle la palabra a Alejandro, luego a María Concepción y después leemos lo que Claudio nos está poniendo ahí en el chat. Así que Alejandro, adelante. Y después John. Bueno, muy buenas tardes a todos. Obviamente, yo soy ingeniero electrónico y doy clase en la universidad de esa temática. Obviamente que nosotros tenemos un problema grave porque la electrónica depende mucho de lo que es la minería, es decir, la extracción de las riquezas de los territorios. Y sin la minería, obviamente, no sé si se podría sustentar la tecnología existente hoy. Con respecto, por ejemplo, a esto de lo que es el extractivismo, lo que está ocurriendo con la naturaleza, a nosotros nos afecta directamente, es decir, desde nuestra profesión, es decir, cómo encarar un desarrollo tecnológico que sea, es decir, amigable con el ecosistema, es decir, que no lo deprede, que no signifique llegar a esta situación en donde la humanidad realmente se está encontrando en un callejón sin salida. Me parecieron muy acertadas las lecturas que se han hecho, que hice, por ejemplo, en este módulo. Quiero confesar que el módulo, es decir, el encuentro pasado no había leído nada, y esta vuelta, bueno, me puse al día y pude encontrar, es decir, cosas muy interesantes, como por ejemplo, es decir, un estado que es la ventanilla, es decir, la ventanilla de atención al cliente del capitalismo, así que sostiene en cierta forma, que mantiene, es decir, el capitalismo, así o lo sustenta o lo mantiene.
me pareció bastante interesante esa lectura y en cierta forma obviamente que no se puede cambiar, es decir, este sistema, sino es un cambio de toda la sociedad. Esto lo planteo porque también, es decir, en conjunto con otros compañeros estamos trabajando con comunidades originarias para tratar de entender o ver más o menos eh, qué es la propuesta, cuál es la propuesta que tienen las comunidades con respecto a estas cosas, ¿no? Que están más, especialmente las comunidades de Latinoamérica que están tan cercanas a lo que es la relación con la naturaleza y con la ancestralidad. La naturaleza, no desde el punto de vista occidental, eh, que lo considera una mera mercancía que puede ser expropiada y puede ser, eh, ¿cómo sería la palabra?, conquistada, sino que una naturaleza que tiene vida y que a su vez también representa, es decir, la existencia de los antepasados o la ancestralidad que mora en ella, con la cual tiene una conexión fluida y directa. Lo digo por experiencia propia. Esto. Más allá de que, bueno, hay muchas cosas que se pueden leer por ahí, pero lo digo por experiencia propia. Entonces, uno por ahí, es decir, no entiende o no, o quizás es decir, en la formación occidental que uno tiene, la formación profesional o la formación de vida que es totalmente occidentalizado o eurocéntrica, la que nosotros tenemos de repente, entender, es decir, la mirada que tienen los pueblos originarios con respecto al respeto de la naturaleza, quizá lo empecemos a entender ahora debido al callejón sin salida que se está enfrentando a la humanidad y no poder resolver, es decir, mínimamente esta crisis eh, ambiental que está surgiendo ahora y que está generando cosas graves, como por ejemplo, yo vivo acá en San Luis, en el centro de una ciudad, en el centro de la República Argentina, en donde en este momento hay escasez de agua, tenemos emergencia hídrica, y esto es primera vez que pasa, y esto seguramente, aparte del régimen de lluvias que ha cambiado, y obviamente sí, el tema de las nevadas de la cordillera de los Andes, que por ahí afecta también esta región, ha cambiado bastante. Eso comentado por alguna gente que trabaja en la universidad en la parte de geología, que están haciendo estudios de cómo se van perdiendo los glaciares en la cordillera de los Andes, que eso obviamente afecta a los ríos que después bañan todo lo que es la parte de Argentina, o algunos ríos, sino también por la depredación del agua, en el caso de Chile también, pero acá en Argentina, y acá en San Luis, la depredación del agua de algunas empresas que están haciendo cultivo de soja, es decir, con riego, y obviamente el riego lo hacen con el agua que sacan de los propios ríos de la provincia. La provincia de San Luis es una provincia de un clima semiárido, en donde obviamente sí, recién ahora, en estos últimos años ha cambiado un poco, se ha vuelto un poco más húmedo, pero aún así es zona de médanos, es zona semidesértica en algunos casos, en donde obviamente sí, el, el tema este del agua pasa a ser un tema crítico como se está viendo ahora. Tenemos diques que tienen, es decir, acopio de agua con una cota por debajo de los 2-3 metros de su nivel máximo. Y para San Luis es un problema serio, especialmente con el agua potable. Bueno, eso quería comentar por ahí. Bien, Alejandro. Bien, muy bien. Seguimos con María Concepción. Bueno, al igual que Marcelo, también uno se intranquiliza con ciertas lecturas y está bien que así suceda, ¿no? Que nos movilice y salir un poco de esa situación de comodidad. Muchas veces uno tiene esa contradicción de conocer y tranquilizarse o no conocer y quedarse más tranquilo. Estamos en esa contradicción. Cuando vi el texto de esta doctora, que ahora no me acuerdo cómo se llama, Beatriz Ragland. Bella, yo creo que ella mira el Estado con muchas caras, ¿no? Que en un momento aparece una cara, pero que oculta otra, que en otro momento histórico aparece otro tipo de cara que va respondiendo a esa reproducción social. Y a medida que iba leyéndolo, me acordé
lo voy a leer textualmente, de un comentario de Sousa Santos sobre el Estado, que dice: el Estado es un animal extraño, mitad ángel y mitad monstruo, pero sin él muchos otros monstruos andarían sueltos, insaciables a la caza de ángeles indefensos. Mejor Estado siempre, menor Estado nunca. Cuando terminé de leer ese texto, inmediatamente me remití a lo que planteaba de Sousa Santos, y por esa razón, digo, tiene múltiples caras que van respondiendo a determinados momentos, y por lo tanto ese rol que va teniendo, esos roles, no es uno solo, no son estáticos, sino que van modificándose, y van dando respuestas buenas, malas, para algunos, para otros respuestas buenas, de acuerdo a lo que les va exigiendo ese contexto histórico y ese contexto económico. Me gustó muchísimo el texto de Alejandra Siriza, a quien tuve oportunidad de conocer hace poco en La Plata, en el Foro de Derechos a la Educación Superior. Y son, sí, conceptos con los que uno trabaja, pero realmente la puesta en comparación y el trabajo que ella va haciendo de los feminismos y del capitalismo y de ese patriarcado que va surgiendo en toda esta relación, en esta vinculación que se produce, me pareció como que completaba el texto de la doctora, que no me acuerdo, que no me la voy a acordar nunca, me parece. Y Doctora también... Rajland. Sí, ya lo voy a grabar. Acordate de la tierra de Rajland. Ok. Y que también está muy relacionado con lo que planteás con el tema del clima, ¿no? De que el tema, como lo planteaba creo que Alejandro recién, no, el tema de la lluvia, de la falta de lluvia, y de todo lo que nos está sucediendo, y que cada vez nos sucede a pasos agigantados, porque antes parecía que estaba más dilatado el problema climático y que no se percibía tanto. Ahora lo percibimos constantemente, porque bueno, salimos a la ruta y vemos un estado de deforestación muy grande. Yo siempre recuerdo a una profesora del secundario que decía, bueno, los padres que tengan campos, díganles que planten estos árboles que son altos, que por lo tanto nos protegen de los vientos, y eso no se produce ahora, porque está el tema de seguir reproduciendo cada vez con mayor fuerza el capitalismo, que está moviendo el tema de este Estado, que le va dando la forma que el capitalismo desea. Nada más. Muchas gracias, María Concepción. Va apareciendo el tema del Estado como tema de debate. Hay varios anotados, pero le toca a Claudio Ramírez Angarita, que escribe. Si todos quieren, síganme en el chat, que vamos a leerlo. Dice: encuentro 3 grandes aportes en las lecturas para hoy. Primero, existe un sustento teórico muy solvente. 2, hay una preocupación por el abordaje crítico propositivo. Ahí aparece un 39, no sé qué quiere decir. Hay una será la ilustración. Hay una ilustración por diversos temas del cotidiano, que van desde lo medioambiental hasta los asuntos de género. Una triangulación necesaria para abrir debates y transformaciones en los discursos desde nuestros campos de estudio, cosa que ha de manifestarse en los espacios donde nos desenvolvemos socialmente. Muy bien. Y dice: muy acertada la citación significativa de Marx y Engels en el tema del Estado y de los feminismos sociales y conscientes. Otra vez el tema del Estado. Bueno, muy bien, Claudio. Seguimos debatiendo. John.
después Mario y Ailín. Vamos, John. Prende el micrófono, John. Está apagado tu micrófono, John. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos al profesor Gambina y a todos los presentes. Bueno, yo quería hacer un énfasis en de todo lo leído por mí de la lectura de la unidad 2 y 3. Me he dado cuenta que se da énfasis en el tema de la política nacional. Acá en el artículo suyo que habla del problema es el capitalismo y no el clima. Evidentemente se observa claramente que los países que mayor tienen, digamos, peso en esta crisis climática son los países con mayor densidad poblacional, con mayor capacidad económica y mayor producción industrial también. Ese es uno de los factores a considerar muy importante. Se tiene a Estados Unidos a la cabeza con 20% del total mundial sobre efectos invernaderos. Después le sigue China, 11%, Rusia, 7%, Brasil, 5%, Indonesia, 4%. Y Argentina aparece en el lugar 14, como usted explica. Entonces, yo quería hacer énfasis, leyendo el artículo anterior de la semana pasada, del aporte de los textos de Carlos Marx, también. En la parte, en una interrogante quería dejar, era, ¿puede cambiarse el modo de producción capitalista actual desde políticas nacionales? Es una pregunta para reflexionar durante todo el transcurso considero yo, de lo que es el debate contemporáneo. También me gustó también el artículo de la compañera sobre el Estado, Beatriz Raján, sí. Rajland. Sí, exacto. Que de paso, perdóname, John, perdón que te corte, te interrumpa. Hoy ha estado muy activa en las redes sociales. No tanto hoy, ayer y el lunes, porque el lunes pasado fue invitada a lo que fue la cárcel de mujeres del Buen Pastor, porque apareció un registro de mujeres presas, y ella fue presa en el año 61 y en el año 69, y fue invitada la doctora Beatriz Rajland, hoy octogenaria, gran colaboradora de la especialización, y estuvo de visita el lunes pasado en el Buen Pastor, invitada por las autoridades, visitando los lugares en que estuvo detenida, y bueno, y generando un conjunto de iniciativas de recuperación de la memoria, y por lo tanto, bueno, es importante que hoy la tengamos acá como bibliografía, pero además es una persona que hace muchos años, digamos 60 años, tuvo acciones políticas, sociales que la llevaron a la cárcel, que es un tema que siempre vale la pena recuperar, porque no es solo pensar, sino también luchar y actuar. Pero bueno, como ya lo han mencionado varias veces y es bibliografía de esta parte del debate, es bueno que sepan quiénes son los profesores, las profesoras que intervienen como bibliografía en nuestro debate. Perdón, Además, John, adelante. Además, es miembro del Comité Académico de la Especialización. Así es. Y por si no lo saben, es una artista muy destacada de la escena nacional, con varias películas encima, o sea que es un lujo para la especialización estar discutiendo estos textos de una cientista jurídica de primer nivel en la Argentina. Perdón, John, te interrumpimos. No, está bien, está bien. No, bueno, era eso, quería acotar el artículo, bueno, era una charla que había dado la compañera Beatriz, y me gusta cómo hace el planteo del Estado, cuando en la parte que dice, vamos todos al Estado.
de ahí pertenecemos, o sea, somos parte, todos somos parte del Estado, sí, pero no todos tenemos el mismo lugar en el Estado. Esa parte digámoslo así, está claramente detallado lo que es la expresión o el carácter de clase del Estado. Pues. Ahí en el escrito que yo leí, pude identificar que la compañera nos da, no da una definición como tal, pero sí el Estado como Estado-nación, el Estado como aparato e instrumento de represión, Estado como representante político del capital social que lo reconoce, nacional. También acota el tema de la experiencia de la Comuna de París de 1871. Aunque no habla de la Unión Soviética, está explícito, obviamente. Y también lo que el planteo de Carlos Marx en el programa de Gotha sobre la transición del Estado cuando habla de la dictadura del proletariado. ¿Qué tipo de dictadura estamos hablando? Entonces, ¿cómo se nos presenta ese Estado? Se hace la pregunta a la compañera. No hay definición precisa sobre el Estado. Pero sí conceptualizarlo. Es un concepto abstracto, dice la compañera. Y más adelante desmitifica, vamos a decirlo así, lo que es el carácter del Estado como se nos presenta actualmente, sobre la independencia de poderes, al principio del escrito, el rol del Estado, que no es autonomista, el alcance de su autonomía relativa, plantea, y el Estado, que era la pregunta que hacía al principio, ¿somos todos? Sí, pero es que no todos estamos en el mismo lugar. O sea, ella plantea el tema del dominado y el lugar que dominado y dominadores en la sociedad, carácter de clase. O sea, mi punto de vista en este escrito no es nada polémico, pero sí me gustaría recalcar que ella hace una acotación aquí, que la anoté, que dice, el Estado tiene un carácter de relación social específica que lo vincula con la reproducción del conjunto del sistema social. Esta parte yo estoy de acuerdo, pero no me queda muy bien claro cuando dice que el Estado tiene un carácter de relación social específica, como que si estuviera mediando o está externo a la lucha de clases, o está en la lucha, o es parte de la lucha de clases. Esa parte me gustaría que se acotara un poco mejor. Muy bien. Y con respecto al último escrito de feminismo y de la unidad 3, de la unidad 2, perdón, de feminismo populares y feminismo marxista, también de la compañera Alejandra Siriza, también es interesante que hace un recuento de las obras de Engels y el papel de Engels en la vida íntima de Carlos Marx y de su familia. Y también el planteo del feminismo desde la perspectiva de la lucha de clases y del papel del Estado, de la política, el papel del Estado, pues, como tal, de la economía, el factor ideológico. Y sí, me parecieron escritos muy interesantes e importantes para la reflexión y el debate. Bueno, ese era... Muchas gracias, John. Muchos temas para discutir. Muy bien, más que interesante. Acá Mariela dice, ¿qué necesitan los estados para poder tomar decisiones para revertir el daño ecológico? ¿Falta decisión política soberana? ¿Cuánta escasez de fuerza existe en nuestro país? ¿Podremos revertir este daño? Y María Concepción adiciona Estado como lugar de lucha de clases, un espacio de disputa. Quizás en esa expresión de María Concepción tenés esto del Estado como relación social, John.
el Estado como relación social es como un ámbito de disputa de distintas clases sociales, de disputa de proyectos y demás. Vamos con Mario. Enciende el micrófono, Mario, y adelante. Luego viene Ailín. Hola, ¿me escuchan ahí? Perfecto, Mario. Perfecto, está bien. Pues yo todavía sigo teniendo mis problemas con la tecnología. Yo quiero hacer o sea, mis exposiciones tal vez sean más bien inquietudes que conclusiones, que algún tipo de elemento que pueda aportar al diálogo. Yo vengo de una formación, si bien tengo varios años ya, de una formación donde Marx y Engels no han sido el centro del pensamiento que me ha ido formando. Yo los voy descubriendo poco a poco y voy descubriendo los análisis que se hacen de ellos, a partir de ellos, muy lentamente. Me cuesta asimilarlos en la dimensión que realmente tienen. Sí voy uniendo los lazos que me van planteando. En el caso del artículo que escribió usted, donde habla de la crisis y del capitalismo, de que el clima no es elemento que lo podamos modificar los hombres. Es algo, como decía el compañero anteriormente, que había estado hablando con geólogos acá de la Universidad de San Luis, ahí hay unas posiciones muy encontradas respecto de lo que es la producción, el carácter productivista del capitalismo, donde el extractivismo es prácticamente una de las necesidades de subsistencia de la carrera, donde hay elementos que empiezan a jugar dentro de estructuras de pensamiento capitalista que son los que van marcando el funcionamiento social y particularmente el funcionamiento del Estado. Y en función de eso, me cuesta pensar una capacidad o un estado de producción distinto del capitalista. Lo quiero hacer, lo quiero buscar, me he puesto a leer algunas un poco más allá de la bibliografía que me están mandando. No sé si me escuchan bien, yo estoy en el centro en este momento, en la avenida donde están pasando todos los que festejan. Perfecto, Mario, se escucha muy bien. Se No te escucha preocupes. bien. Sí, está bien. Esa relación entre capitalismo y Estado, y entre Estado y los que representan al Estado, cómo se conforma el Estado y cómo se entrelazan los distintos intereses que surgen dentro del Estado, son los elementos que me empiezan a hacer un poco de ruido, un poco como decía John recién. O sea, tengo más inquietudes que respuestas. Y bueno, planteándolo entre distintas, eh, las distintas clases, porque por ejemplo estaba viendo algo que hablaban los españoles muy bien con el tema de que decían, y las clases eran muchas. O sea, si uno nos pregunta a quienes están dentro del Estado en este momento, de qué clase, a qué clase representan, yo creo que dirían, como dicen los españoles, las clases medias, pero dentro de las medias tenemos un montón de clases, trabajadoras, estudiantes, profesionales, y están en conflicto, tienen su lucha, tienen sus intereses, y desgraciadamente el Estado, como dice el profesor Gambini, responde a una estructura capitalista, y esa estructura capitalista es la que marca los ritmos de producción y los ritmos de evolución de nuestra sociedad. Y nuestra sociedad marcha en función de lo que vamos decidiendo entre todos. Y lo que decidimos entre todos se plasma en políticas públicas que no necesariamente, como dice la doctora, que me cuesta también el nombre, eh, eh, marca un Estado realmente capitalista y opresor, donde plantear decrecimientos de producción parece utópico, donde, por ejemplo, como contaba el compañero, en San Luis no alcanza el agua, pero porque el agua está utilizada con fines productivos. O sea, hay poca, y la distribución no es precisamente con el sentido humano. Y bueno, todos esos elementos
son los que van jugando dentro de mis inquietudes. Les vuelvo a insistir, o sea, yo estoy buscando más respuestas que soluciones. Y dentro de eso me surgen planteos de cómo funciona el Estado, cómo se puede llegar a hacer funcionar el Estado en función de las relaciones humanas y de las clases que intervienen dentro de la estructura del Estado. Una de las situaciones que... Perdón. No, perdón, pensé Sí. que habías terminado. Una de las inquietudes que me tocaba tratar, he estado trabajando sobre las economías sociales. Y bueno, y me he encontrado con que las economías sociales son múltiples y están divididas entre sí. Quienes se definen como economías populares, como sociales, como feministas. Y esa división es parte de la enseñanza que nos ha dado el capitalismo. Somos quienes estamos intentando trabajar dentro del campo social, nos encontramos divididos y clasificados o claseados en función del pensamiento capitalista. Y eso es un poco de lo que he logrado ir viendo a través de las lecturas que se nos han ido presentando. Sí, ahí creo que está. Muchas gracias, Sí. Mario. Muy interesante el tipo de planteo que haces vinculando tu formación con el choque que generan algunas lecturas y la necesidad de investigar mucho más a fondo. Bueno, vamos a ver si podemos ir respondiendo. Yo insisto siempre, no solo en cada clase, sino en el conjunto de la especialización, porque los temas que se van suscitando se van a profundizar mientras transcurra la especialización. María Concepción dice, no, antes de ella Belén Galende, sumo la noción de aparato del Estado, en tanto instrumento del poder económico. Y ahí, Mario, para que lo pienses, el poder económico aparecería vinculado a la clase dominante. ¿Cuál es la clase que domina en el orden capitalista? Y Mariela Mariela agrega libro de Valentín Ball y Peter Rosset, se llama Agroecología emancipatoria para un mundo donde florezcan muchas autonomías, colección Alfaro Zapatista. De Claxo comienza diciendo: la modernidad es capitalista, racista, patriarcal, heteronormativa y excluyente, un futuro de privilegios para una minoría y de muerte para una mayoría. Muy bien. Ailín, vamos. Bueno, buenas tardes. Bueno, yo quería plantear, o sea, me habían también surgido dudas y inquietudes para pensar y reflexionar en base a los textos. Y quería comenzar tomando el texto de Alejandra sobre lo que ella habla sobre los aportes de Engels en el libro El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Y cómo me gusta cómo ella nos dice, creo que coincido en esto de cómo hay que leer a Engels y a muchos clásicos también, para comprender el mundo de hoy, digamos. No nos sirve en tanto lectura por saber más, sino cómo lo traemos a Engels, y entendiéndolo a Engels y a los clásicos, que escribían en un momento histórico determinado, y ella ahí, bueno, bien lo dice, cómo ese contexto histórico también va definiendo sus pensamientos, qué investigaban, qué se preguntaban en ese momento, y cuáles eran sus posibles conclusiones o propuestas, que también es al día de hoy, también, digamos, las dudas o las preguntas que tal vez nos hacemos hoy, como tal vez en unos años, o en un siglo siguiente no van a ser las mismas, y obviamente no van a ser las mismas, ¿no? Y entonces esto, me gustaba cómo ella retomaba esa importancia, porque muchas veces en esto de cómo se quiere hacer decir a Marx, a Engels, a Smith, a un montón, digamos, no importa, digamos, los clásicos, cómo se les quiere hacer decir cosas que no podrían haber dicho en el momento histórico en el que vivían. Y después sí, también tomar sus lucideces, ¿no? Sus
no sé, como horizontes, cosas que por ahí no vieron otros, y en eso, bueno, también decir en el momento de crisis del capitalismo en el que escribe ese libro, que es en el momento de transición, dice ella, del capitalismo de la libre competencia al capitalismo monopólico. Y en ese marco de crisis también cómo hace crisis a todas las instituciones, y en esto las instituciones que nombra Engels en su título, la familia, la propiedad privada, el Estado, cómo en esos momentos de crisis también se ponen en tensión estas instituciones, y también traerlo a la actualidad, cómo en el momento de crisis en el que estamos actualmente también, cómo se están resquebrajando y poniendo en tensión estas instituciones. Y bueno, y después más, pensando ya más en el libro de Engels, cómo él hace en ese libro el recorrido histórico de cómo la familia fue cambiando y se fue transformando, y cómo se produce el quiebre cuando aparece la propiedad privada, porque no existió siempre la propiedad privada, y cómo esa propiedad privada cambió a la familia y también hizo aparecer instituciones que aparecieron por encima de las comunidades, por encima de las familias, como por ejemplo el Estado, para proteger y esa propiedad privada, el Estado para proteger la propiedad privada, y cómo también la familia se terminó conformando como un instrumento también para proteger y reproducir la propiedad privada. Y bueno, y después me gustaba por esto decir de sacar como los aportes de estos autores. Engels dice, y lo quiero citar textual de lo que dice él en su libro, que dice: la emancipación de la mujer y su igualdad con el hombre son y seguirán siendo imposibles mientras permanezca excluida del trabajo productivo social y confinada dentro del trabajo doméstico, que es un trabajo privado. La emancipación de la mujer no se hace posible sino cuando ésta puede participar en gran escala, en escala social, en la producción, y el trabajo doméstico no le ocupa sino un tiempo insignificante. Y bueno, cómo en ese momento él dijo eso y cómo hay que retomarlo, y los feminismos lo están trayendo también a la actualidad eso, una frase que también se ha hecho muy conocida de Silvia Federici, eso que llaman amor es trabajo no pago. Bueno, cómo hemos podido recuperar también eso que en su momento dijo Engels, y que hoy le ponemos más contenido seguramente, porque hoy estamos viendo cosas que tal vez en ese momento no se veían, pero no porque sus aportes no hayan sido sumamente importantes. Y ahí yo quería traer lo que dice Alejandra de nuevo, que dice: la pregunta que ronda en tiempos de pandemia es si es posible la extinción del trabajo doméstico si las sociedades se hallan en condiciones de industrializar la producción del bien de uso y la satisfacción de las necesidades ligadas a la reproducción de la vida. Bueno, cómo este momento de crisis que yo decía, la pandemia, cómo hizo aflorar un montón de preguntas, y en esas preguntas, ¿qué hacer? Se discute entre los feminismos, porque los feminismos no son todos iguales y no piensan igual, y eso Alejandra lo pone en su texto. ¿Qué hacer con esos trabajos, esas tareas de cuidado, que algunos lo quieren acotar a que son tareas dentro de la casa, y no son solo eso, y eso son discusiones para dar, porque van más allá. Las tareas de cuidado de la vida son, y de la vida significa dentro de la casa, en los trabajos formales e informales, donde seguimos reproduciendo esas lógicas, las tareas de cuidado de la vida no humana, porque la naturaleza, y ahí los ecofeminismos han hecho un aporte muy importante de cómo hacer esa unión entre cómo a las mujeres o a las feminidades hemos sido territorio de conquista, al igual que la naturaleza, y cómo las mujeres también hemos sido relegadas a cuidar esa naturaleza. Y también hemos sido la voz de esa naturaleza que también está gritando. Entonces, bueno, me pareció sumamente interesante, porque a mí, igual en particular, también me interesa mucho todos los estudios ecofeministas, sabiendo que no todos los ecofeminismos son iguales, y dando la disputa ahí, porque no es lo mismo
y que hay que darse la mano y recorrer un camino con un montón de feminismo liberal en un montón de disputas, pero sabiendo que el horizonte no va a ser el mismo, porque no tenemos las mismas ideas de cómo nace esa explotación, de cuáles son las soluciones para esa explotación, y hay que seguir dando la disputa. Y bueno, ahí, bueno, no sé, tenía un par de datos más para dar, pero de última los pongo en el chat, que me parecen sumamente importantes, de cómo esas tareas de cuidado se han hecho estadísticas y números que demuestran cómo esas tareas de cuidado que se nos han relegado a las mujeres y a los cuerpos feminizados, cómo aportan en la producción de valor. Así que bueno, después los pongo ahí de última en el chat para no aburrir, pero bueno, eso era como los aportes que me surgían de las lecturas. Muchas gracias, Ailín, muy útil. Acá Marcelo dice, me parece que una posible respuesta a Mario en cuanto a encontrar un sistema de producción alternativo al sistema actual sería lo que menciona la doctora Ragland: socialización, colectivización, cooperativismo. Y en ese plano me parece muy útil, intentando contestarle a Mario, lo que Ailín recién proponía a propósito de la lectura de Alejandra Syriza, ir a Engels, a ese libro que habla del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Piensen que nosotros, que estamos debatiendo en este módulo, decimos debates contemporáneos. Bueno, acá se ha planteado mucho el debate del Estado. Bueno, y John decía una definición de Estado, bueno, ¿qué es el Estado? ¿Qué quiere decir el Estado como relación social? ¿Cuáles son las contradicciones del Estado? Y aquí apunta Edith Janet Moyano, dice, hola, me gustaría traer al debate el tema de la educación en el contexto de un Estado de clase capitalista que atenta directamente contra la vida. En mi caso, trabajo en escuelas rurales y el tema ambiental afecta de manera directa a los habitantes de esta zona, entendiendo el Estado como espacio de lucha. ¿Qué podemos hacer los docentes para contribuir al cambio, sabiendo que desde el Estado las políticas públicas tienden siempre a ser funcionales al sistema de producción? Por allí van mis interrogantes. Miriam, hola, buenas tardes. En ese apunte, la mención de los gobiernos progresistas de Bolivia, Venezuela y Ecuador hablan del poder constituyente y me lleva a pensar en el poder obediencial que planteó el gobierno de Bolivia y el golpe producido justamente por motivos de intereses del poder económico hegemónico en contra de esa propuesta de Estado. Ailín, según Oxfam Intermón, en su informe Tiempo para el Cuidado, publicado el 20 de enero del 2020 con motivo del Foro de Davos, las mujeres y niñas dedican 12.500 millones de horas diarias a ese tipo de trabajos. Ese tiempo, según el mismo informe, supone una contribución a la economía mundial de al menos 10,8 billones de dólares anuales, una cifra que triplica el tamaño de la industria mundial de la tecnología, es decir, del gasto total en tecnología que realizan en todo el mundo personas, empresas y gobiernos. En Argentina, las mujeres destinan en promedio 6,4 horas diarias a actividades domésticas y de cuidado, mientras que los varones invierten 3,4 horas. Bueno, datos interesantísimos. No tengo manitos levantadas. Ailín, baja tu manito. Así que no sé, Bambina, si querés agregar algo. Esteban, si querés agregar. Enrique, aunque María Concepción levantó la manito. Vamos a privilegiar a María Concepción. Exacto, dale. Vamos, María. Prende. Ahí está, ahora sí. Me impactó mucho el concepto que
Alejandra Syriza hace en las sociedades capitalistas de los sujetos como individuos contratantes. Nunca me había colocado en ese concepto, ¿no? Es decir, cómo en este Estado capitalista las políticas públicas, nuestra reproducción social, nuestra vida cotidiana nos transforma en estos sujetos contratantes, ¿no? Que van desde el contrato del vínculo al contrato del trabajo y a la relación también que tiene ese contrato de vínculo, contrato del trabajo, que tiene mucho que ver con lo que recién estaba diciendo Ailín, ¿no? El tema de la feminización de algunas tareas en cuanto a los cuidados, en cuanto a lo educativo, que recaen sobre ese mandato sobre las mujeres, y que cómo me hizo ver este concepto de contratante en esta situación diaria de estar viviéndolo. Eso me impactó mucho pensarme como un sujeto contratante, ¿no? Está como para trabajarlo y poder estar haciendo diferentes relaciones, tanto para ver el tema del Estado como para ver el tema de la familia, el rol que está teniendo la mujer en esa reproducción capitalista. Me pareció un rescate de un concepto que yo no lo tenía incorporado, a pesar de haber leído algunos textos feministas, nunca me los había encontrado. Eso, Muy bien, gracias. Gracias. Niltie, habilita micrófono. María Concepción, baja la manito. Hola, buenas tardes. Bueno, yo solo quería comentar con relación al texto que nos compartiste sobre el problema es el capitalismo, no el clima. Bueno, creo que esa es una discusión que es necesario traer y tener presente, justo porque parece que en la actualidad podría hablarse de cambio climático sin necesidad de hacer alusión al extractivismo o al despojo. Y hay una serie de políticas que los estados tienen en torno a esto, sin relacionarlo o sin tocar, por ejemplo, las políticas o la economía derivada del extractivismo. En este sentido, es importante pues recordar que en realidad los megaproyectos o las transnacionales pues no funcionan sin permisos de los estados. Tiene que haber un estado que acuerde con estas empresas transnacionales extractivas para que esto pueda suceder, ¿no? Entonces, desde ahí justo el estado también, pues es un estado que está bajo esta misma lógica, ¿no? Bajo el acuerdo de la destrucción o la acumulación a partir de la destrucción. Y con esto también que nos comentabas sobre el problema con el consumo energético, por ejemplo, que tienen las grandes empresas y por lo tanto también el nivel de CO2 que pueden estar ellos generando. Pensaba cómo efectivamente, pues cuando hablamos de estos temas, también tenemos que tener claro que no es el mismo consumo que se tiene en estos países, por ejemplo, el consumo que se tiene en América Latina, ¿no? Cuando se plantea el hecho de que no hay solución otra, o se habla del consumo, pareciera que todos entráramos en las mismas categorías, cuando no es así, cuando los niveles de consumo pues son diferentes, son variados. Y efectivamente esto de que pues la solución no puede quedar en manos de transnacionales, en manos privados. Yo pensaba un poco esto que se ha dado como, que se llama la transición energética hacia energías limpias, pues prácticamente está toda en manos de privados, y al estar en manos de privados, por lógica, responden a otros intereses económicos. Basta con recordar lo que se hacía con los bonos de carbón, sobre cómo se expedían justo a partir de los parques eólicos, ¿no? Que tenemos acá, pues la
las empresas decían, nosotros tenemos una determinada cantidad de bonos de carbono, si, aunque sigamos contaminando, pues con nuestras empresas, además estamos limpiando ahí la imagen y pues es un negocio completamente. Pensaba también, por ejemplo, pues que el texto de la doctora Beatriz, pues también nos deja grandes preguntas, ¿no? Con respecto a este papel que tiene el Estado, si el Estado puede ser un factor de cambio, si, por ejemplo, de algún modo estos estados pueden tener conciencia de clase o mantener disputas al interior, ¿no? Y yo pensaba en lo que había sucedido, insisto, con los gobiernos progresistas, donde a pesar de que el discurso era de conciencia de clases, pues, insisto, cuando mantienes relaciones con transnacionales, con lógicas energéticas, extractivas y de despojo, pues no haya inmediatamente, aunque haya un discurso, pues sigues pactando desde una lógica de clase de arriba, a pesar de que digas que no, ¿no? Entonces, pensaba en ese sentido cómo pues esta necesidad de pensar en esto que también hablaba el compañero sobre la socialización en vez de la estatización. Me parece que la lectura de Beatriz justo lo lleva a la idea del cooperativismo, a la idea de la participación del Estado o de las empresas del Estado en otras lógicas. Sin embargo, creo que también se toma este discurso de que la socialización es simplemente aumentar repartir la riqueza a través de políticas públicas asistenciales, ¿no? Entonces, me parece que hay este juego entre decir que se socializa la riqueza, pero no en el sentido del cooperativismo, sino en el sentido de la política asistencial. Y creo que eso también genera otro tipo de dinámicas. Y bueno, solamente lo que quería comentar, me parecieron interesantes los textos y bueno, hasta ahí nada más. Muy bien, Niltie, muy útil la intervención. Bueno, acá Claudio dice, ¿habrá final del Estado como ente convencional? ¿Es el factor territorial una limitante para el Estado? Pienso en la organización comunitaria, pero este modelo de Estado no creo que tenga revisión ni retorno. Ya la aplicación de los macroestados parece no tener marcha atrás. El número de población y la extensión territorial es un asunto complejo que afecta la funcionalidad de un Estado como instrumento. ¿Será posible pensar en la conformación de los microestados? Pienso que el Estado es un instrumento muy contradictorio, casi siempre desdibuja los objetivos que uno puede pensar son necesarios y benéficos. La historia del poder y la política de estos últimos siglos es precisamente el tema del Estado como instrumento de poder. Y John agrega, para la polémica, el planteo actual que habla de remunerar al trabajo doméstico, ¿no contradice al planteo que propone que se separe el valor de uso del valor de cambio como alternativa al capital? Claudio insiste, el tema del Estado es álgido, como pensar en transformaciones sin el Estado. ¿Cómo pensar en transformaciones sin el Estado hoy día? ¿Hasta dónde debe relegarse la noción de Estado y campo de acción? Me deja con muchas inquietudes. Leandro, puede ser que la lucha se dé por el sentido común, en tanto el neoliberalismo se apropia del sentido común, del texto de Beatriz, comillas, ¿cómo se presenta el Estado? Y sostenido con los mitos de neutralidad, de somos todos, de ineficiente y las disputas de conceptos que favorecen a los poderosos, tipo concepto de hombre, de sociedad, de derechos humanos, la disputa de pensar la economía como economía política o economías secas. Muy bien. Y Mariela agrega cooperativismo, colectivización y socialización con una deuda eterna al Fondo Monetario. Bueno, más que interesante. Bueno, Esteban, Bambina y Elorza, en ese orden. Vamos. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que planteaba Edith y
ella hace un planteo bastante interesante que ya se viene trabajando desde hace mucho. ¿Qué podemos hacer los docentes para contribuir al cambio, sabiendo que desde el Estado las políticas públicas tienden siempre a ser funcionales al sistema de producción? Y en alguna etapa de mi docencia pertenecí a algo que ya no está más, se disolvió, fueron las cátedras de ciencias sociales para las ciencias económicas, que funcionaba bastante bien y que se daba en la mayoría de las facultades, perdón, de las universidades que tenían carreras de ciencias económicas. Y este era un planteo permanente en cada uno de los congresos. Y generalmente las respuestas que se obtenían era que la cátedra pasaba a ser una especie de trinchera en esta batalla del sentido común. Entonces, plantear algo distinto, algo diferente, algo alternativo a lo que hoy vemos o conocemos. Ese era el planteo de aquel conjunto de docentes a nivel nacional que se denominó en su momento Asociación de Cátedra de Ciencias Sociales para las Ciencias Económicas. Era nada más que darle alguna especie de respuesta, que no es del todo, a Edith. Gracias. Muy bien, gracias. Bambina, habilite el micrófono y baje la manito. Bueno. La verdad que todo lo que se ha planteado hoy acá en la sala es más que interesante, y las múltiples miradas y apreciaciones que desde una misma lectura se tienen. Entonces, es como trataba de pensar cuál sería como un hilo que pudiéramos poner en común o unir todo esto que se fue planteando entre lo que sería la lectura de los textos que corresponden a la unidad 2 y 3. Y en realidad Perdón, Bambina. Fíjense, por favor, debe haber algún micrófono que está prendido. John, me parece. John, creo. Ahí está, ahí lo cerró. Bien, bien. Disculpa, Bambina, adelante. Bueno, como ubicarme en lo que el profesor de España nos había dejado en su encuentro anterior, ese recorrido que él hacía entre los hechos, la interpretación y la propuesta. Bueno, para el último tema como que me falta un montón para la propuesta, o sea que no, como que no tengo respuestas, ¿no? Pero el tema de los hechos es cómo hacemos ese recorte y desde qué lugar estamos mirando la desigualdad, el cambio climático, el feminismo, los estados, el tema de la inflación, o sea, estos fenómenos que nos aparecen, desde qué lugar concreto lo estamos viendo. Y como bien lo dijo el profesor Gambina al inicio, lo acentuó estos profesores Javier de España, el mirar desde la posición marxista nos obliga a indagar, a ir hacia la esencia. Y esto no es un camino tan sencillo para poder desentramar qué subyacen estas cuestiones de la desigualdad, de la pobreza, que realmente, leyendo el informe Oxfam, indigna mucho que 17 millones de personas hayan muerto por la situación de COVID, cuando en muchas situaciones pudieron haber sido evitables si se hubiese accedido a las vacunas, que en esa relación de desigualdad de los estados-nación, no todos han tenido
la posibilidad de acceder a esas vacunas. Precisamente hoy en Argentina, la ministra de Salud advertía sobre el incremento de casos de COVID en Argentina, pero que estos no llevan a la muerte o a la internación, porque el 82% aproximadamente de la población tiene por lo menos 2 dosis de vacuna, entonces advertía sobre la importancia de acceder a las otras dosis. Pero otros países no han tenido esta posibilidad de acceder en esa relación de desigualdad. Entonces no basta con analizar el fenómeno, sino que subyace en esto. Y me parece que también se dijo, y en esto de los debates contemporáneos, que estos hechos los miramos desde este lado de Marx. No es el mercado, el ámbito natural donde se resuelven las cuestiones, sino es en esta lucha de clases, en estas disputas que se dan en el marco del Estado, es en una politización, dice Beatriz Ragland. No lo estoy dando como respuesta, sino que digo, es decir desde qué lugar vemos el fenómeno y cómo lo desentramamos. En el tema del feminismo, que me pareció como sumamente interesante esa lectura engelsiana que hace Alejandra Siriza y que la trae a hoy, de provocarnos con el tema del patriarcado, porque también nos sacude, en tanto ella dice, y desde esa lectura, de ese texto de Engels, que fue escrito en ese momento de transición, de crisis, entre que se pasa del libre mercado al monopolio, el patriarcado como sistema no solamente de dominación, o sea, en el plano de lo doméstico, sino de explotación. Y a mí me parece, y esto como quería compartir con ustedes, como una provocación también en los feminismos, porque son cuestiones de debate y de discusión, y también decir que en estos debates contemporáneos, desde qué lugar, por lo menos en este módulo, en este curso, estamos leyendo un fenómeno y lo estamos desentramando. Ella dice, no basta con que las mujeres, ella comparte esto, que no solo que las mujeres al entrar al mundo laboral se emancipan, sino hay una emancipación, dice, coincidiendo con Engels, del reino de la necesidad. Y acá pone un tema, trae un tema como central, que es el tema del trabajo, la organización del trabajo y las relaciones sociales que implican esa organización del trabajo. Entonces el patriarcado, en su mirada y en esta lectura, nos provoca diciendo, no es solamente una relación de dominación, sino además de explotación, porque se requiere de esa relación de explotación que invisibiliza el trabajo femenino y que implica en el plano doméstico la cuestión de la dominación. Entonces, en el tema de las tareas de cuidado, que como bien dijo Ailín, está medido ya, hay múltiples mediciones y formas de hacerlo, que el trabajo de cuidado no remunerado del hogar contribuye a la riqueza entre un 9 y un 14 a 15%, variando qué cuestiones se están midiendo. En esta mirada de Siriza diría, bueno, no es solamente que mi compañero organice la tarea en el plano de lo doméstico, no voy a lograr mi emancipación acá en mi casa con que mi compañero haga esa tarea si no se modifican las relaciones
en la organización social del trabajo. Me parece que esto era como más o menos en las múltiples cuestiones que se han planteado aquí, que han sido muy, muy rico el debate, como para contribuir a la provocación del debate. Hasta ahí. Perdón, gracias Bambina, estaba con el micrófono apagado. Muy interesante. John, prende la cámara, así te ven las compañeras, los compañeros y usa la palabra. Abre el micrófono y te escuchamos. Es otro John en el grupo. Buenas tardes. Buenas tardes, John. Adelante. Bueno, compañero, a la cámara. Prendo la cámara. Espera un poquitico, profe, y activo aquí la cámara. Dale, dale, no importa, no te preocupes. Si puedes, la activas. Ahí está, muy bien. Ah, bueno, ahora listo, sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, profe, a todos los compañeros, pues yo quiero hacer, digamos, un aporte, un comentario, lo que inicialmente escribió el profesor Claudio Angarita, el abordaje que le da a la triangulación. Yo pienso que esa metodología que nos propone el profe Angarita, muy bien, esa triangulación desde nuestras experiencias como profesionales, las lecturas y las propuestas que salgan de aquí, de la especialización. De verdad me ha gustado, profe, y felicito a todo el grupo la metodología. Hemos aprendido más, cada uno de nosotros, lo que dice Bambina, Ailín. Y yo quería hacer un aporte más que todo el tema de la emancipación feminista. Apoyar todos estos movimientos que se están dando en el mundo, por ejemplo, hoy el ecofeminismo, que está de moda, y aquí en Colombia también se está impulsando mucho. Digamos, desde nuestro campo del saber, nosotros como docentes, otros como profesionales de diferentes campos, pues vamos a la práctica, apoyemos todos estos movimientos que están surgiendo en este siglo, en este momento. Sí, Engel tenía razón en su momento, toda su postura teórica parecía en esa época una profecía, hoy es una realidad. El Estado sigue siendo el mismo destructor al mando de unos sistemas capitalistas que quieren destruir toda una sociedad. Y también completar, profe, y me gusta esto, por eso estoy en esta especialización, lo que decía usted, miren, las ciencias sociales hoy y todo lo que tiene que ver con la economía social, sin el marxismo sería incompleta. Entonces ese es como mi aporte, que la propuesta del profesor Angarita, esa triangulación, cada uno desde nuestra experiencia del saber, desde nuestra profesión, yo como sociólogo, los otros compañeros como economistas, demos ese aporte desde lo personal, lo profesional y las lecturas que son muy ilustrativas. ¿Verdad? Ese como mi aporte, y felicitar a Bambina y Lynn por esos aportes, y desde acá apoyar todos estos movimientos. Estas lecturas tienen que terminar en una revolución, en un cambio, y partimos desde nosotros para enseñarles a nuestros chicos. Bueno, muchas gracias. Gracias, John. Gracias, John. Leandro Espinosa nos dice: un estudio de Laura Pautasi expresa que a pesar del confinamiento no se estableció una distribución en las tareas de cuidado en los hogares. Y Mariela dice: a sacudirse la comodidad, muchachos. Yo le agrego: y muchachas. Bueno, Miriam, ¿quiere agregar algo? Después le damos al profesor. Estamos muy encima del tiempo ya, ¿eh? Vamos, Miriam. Hola, a ver, no sé si me van a escuchar, tengo muy mal internet. Se escucha, Miriam. Bueno, estoy con muy mal internet hoy. Y quiero hacer un par de aportes porque yo justamente estuve participando del estudio de género y hay dos conceptos que hay que incluir. Uno es el de interseccionalidad y otro es el de transversalidad. El de interseccionalidad dice que es la mujer. No se escucha ahí. Miriam, se te colgó. Tal vez acá la cámara, si tenés dificultad. Y con parece que se le cayó la comunicación, Enrique.
Bueno, mientras Miriam se reconecta, si es que aparece, Enrique, Bueno, tu comentario. sí, 2 o 3 comentarios. Y lo haría en primer lugar a partir de, bueno, algunas de lo que hemos escuchado y también de una breve referencia a algunas de las lecturas que teníamos para hoy. En primer lugar, me parece que es importante tener claro que nadie tiene la totalidad. Cuando se hacía alusión a cómo tal o cual autor en un determinado momento de la historia analizaba tal o cual tema. Entonces me parece que en esto, desde el pensamiento crítico, es algo que lo tenemos que comprender y no pretender que la totalidad que nosotros no tenemos la tengan a quienes criticamos sin fundamento muchas veces. Esto me parece que es un punto importante a tener en cuenta. Lo otro, había Mario Sosa mencionaba que bueno, él no estaba consustanciado con ciertas lecturas, Marx, etc. Y lo veía como un problema. Yo creo que en realidad lo importante es saber que existen tal o cual autor. Me parece que esto es parte de la especialización. Después, ¿cuánto lo podemos aprender? ¿Cuánto podemos avanzar en sus lecturas? Es un proceso. Pero lo importante es incorporar autores, categorías, que, bueno, hasta el presente no lo teníamos en cuenta. Respecto del primer artículo que se refería sobre los aportes de Marx, de Julio, que estaban para el encuentro anterior, quiero destacar una sola cosa que es lo que estamos practicando. En ese artículo se dice algo así como que hay que romper con la educación bancaria. Bueno, esto es lo que estamos haciendo. Y esta educación bancaria que nosotros nos estamos alejando es lo que está dando lugar a una aparición de un nuevo colectivo, que hoy en la sala somos 22, que seguramente que con el recorrer de cada una de las asignaturas, encuentros, va a desembocar en, bueno, pensamientos, proyectos, que hoy por hoy pensamos que están muy lejos, pero que estamos en camino a una construcción. Entonces, ahí me parecería importante tener en cuenta. El otro aspecto es respecto del artículo de Graciela Galarce, que Julio lo mencionó, que hay que volver a leerlo y demás. Solamente quiero mencionar algo. Ese artículo, al menos hay 2 cuestiones que son importantes para tenerlo presente ahora y a futuro. En primer lugar, nos enseña qué es la geopolítica, porque el análisis que hace Graciela explica cómo la geopolítica construyó un espacio de la nada, que fue lo que después desembocó en el golpe militar de Chile. Entonces esto me parece que hay que volver a refrescarlo. Y lo segundo es que es una enseñanza de un escrito no apologético, porque Graciela pone los testimonios y los registros de época donde va balanceando las distintas verdades. Y esto lo traigo a cuenta porque la especialización está muy lejos del pensamiento único, y el esfuerzo y las no respuestas que por ahí aparecen tienen que ver con la argumentación, como decía Julio, de ir encontrando en el tiempo las distintas respuestas. También creo que acá se han dado una serie de debates, de inquietudes, que también se pueden encontrar parcialmente, yo diría, respuesta en otras literaturas que está puesta en el programa, que nosotros no le hemos asignado, pero quiero dar un solo ejemplo. Muchas veces de Marx se dice que no, digamos, no había captado el problema ecológico. Y ahí hay un texto de Foster, que en ese texto, que es La ecología de Marx, en el prólogo, perfectamente explica qué pensaba Marx al respecto. Digo esto para no pecar en la ignorancia, entonces siempre me parece que es importante tener en cuenta eso. Lo otro que quería agregar es respecto al modelo productivo.
hay un artículo referido al tema de la inflación. Y a mí me parece, no vamos a hacer lugar en este momento a mencionar lo que es un artículo de Julio, pero yo solamente invito a que reflexionen a partir del título de ese artículo. El artículo ese tiene algunas palabras, que es inflación, conflicto, apropiación y excedente económico. Me parece que si uno presta atención en esas palabras que lleva el título y algunos aspectos del contenido, pero lo asocia, por ejemplo, con lo que plantea Beatriz en el Estado u otros artículos que nosotros hemos visto, ahí se, digamos, conjuga la problemática de las ciencias sociales, la economía política y la política económica. Digo, para tener lecturas asociativas. También decir que nosotros en este curso hemos planteado 7 debates. Y esos 7 debates han estado vinculados con la ecología, el feminismo, lo que hemos estado hablando. Y esos 7 debates han tenido 7 lecturas, que podrían ser más. Pero fíjense en qué importante, bueno, a dónde nos conduce. Entonces me parece que esto es una cuestión también a registrar. Por último, y lo dejo como inquietud, en que lo han mencionado ustedes, el informe de Oxfam sobre la desigualdad. Hay un subtítulo en el resumen ejecutivo que dice: no hay vacuna contra la desigualdad, ¿no? Entonces, la pregunta que uno se tiene que hacer, por ejemplo, que nos tenemos que hacer: ¿hubo vacuna para el COVID? ¿La ciencia pudo resolver esto en un tiempo perentorio para salvar una buena cantidad de vidas? Sí hubo vacuna. ¿Hubo ciencia? Sí hubo. ¿Saberes? ¿Tecnología? Sí lo hubo. Entonces la pregunta que uno se puede hacer: ¿por qué la vacuna de la desigualdad no surgió? No está patentada. Bueno, estos son los conflictos. Esto es lo que habla Beatriz del Estado. Esto es el estudio de la economía. Y a esto es lo que nosotros queremos hacer, una disección, penetrarnos en el problema e ir entendiendo, no para que cada uno de los salas que están acá piensen como algunos de los profesores que circunstancialmente estamos aquí lo estamos haciendo, sino para que tengan sus argumentaciones propias. Entonces digo, este es el espíritu, lo quiero transmitir así porque estamos ya en la etapa final de este curso y vamos a comenzar con el próximo en el mes de marzo. Y bueno, esta es la línea por la cual vamos. Así que yo quería llegar hasta acá, Julio. No sé si... Bien, Enrique. Bien, muy, muy útil. Miriam, en poquito tiempo, ¿querés completar? Abre el micrófono, Miriam. Sí, ¿me escuchas allí? Sí, perfecto. ¿Me escuchas allí? Sí, sí, muy bien. Quiero decir que hay un concepto muy importante dentro de lo que... Primero, que los apuntes estuvieron todos maravillosos, son espectaculares. Las desigualdades matan, los tuyos son muy claros. La verdad que les agradezco mucho porque es como abrir un panorama, ¿no? Y me quedé con el del Estado, me llamó mucho la atención, pero esto que habla de las desigualdades matan, que tiene mucho más que ver con mi profesión, me lleva a pensar 2 cosas que quiero compartir con ustedes. Uno es el concepto de interseccionalidad, que forma parte del estudio de la teoría del género, y que es aquel que obra como intersecciones, ¿no?, en la vida de las personas. Entonces sos cruzada por un montón de miradas, ¿no? Entonces sos mujer, pobre, o niña, pobre, débil, vulnerable, negra o marrona, como dice la teoría del género, pobre, sufrir violencia doméstica y además salís a trabajar igual porque tenés que bancar la familia, sos empleada doméstica, todas aquellas cosas que te hacen vulnerable económicamente. Y bueno, y un montón de cosas más, como por ejemplo las disidencias, ¿no? Lo que está fuera de la heteronormatividad también te deja en ese espacio de la interseccionalidad que está totalmente cruzada por todas esas cuestiones. Entonces hace que
vos seas, la que cobra mucho menos, la que no tenga acceso a determinados trabajos, la que en un espacio nunca puedas hacer carrera, y que seas eternamente la que limpia, la que cuida, etcétera, ¿no? Hay mucho, es muy largo el tema, pero digo que es un concepto muy interesante para incorporarlo, porque es más o menos la idea que cruza las desigualdades matan, el apunto, y ese concepto te deja realmente pensando, porque es algo que vivimos a diario y que muchas veces nosotros cometemos el error de expresiones, de discurso ya incorporado, y hacemos que esto se reproduzca. ¿Y sabés cuál es el problema? Que ese valor de trabajo de esa mujer es tan bajo, es tan grande el de su trabajo y es tan bajo el valor que se le paga, que es una de las opresiones más grandes que tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, quería compartir eso. Y mi internet hoy está terrible, así que perdón. Y el otro Muchas concepto gracias, que Miriam. mirar, pero lo voy a dejar para la otra clase. Ese es el concepto de transversalidad. Y también es importante. Pero quería aportar eso desde la teoría de género, que es muy, pero muy amplia. Y muy estudiada, además, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Tenemos una violencia totalmente distinta a los restos de países de América, ¿no? Y cada país tiene lo suyo, ¿no? Muy bien. Bueno, muy brevemente, yo quiero insistir nada más en que pensemos en el momento que estamos de nuestros debates, que lo que estábamos planteando eran los debates contemporáneos de la economía política. Y acá ha aparecido un tema que, como recién dijo Elorza, no le vamos a dar solución en la clase, pero sí que lo pensemos, que es el tema del Estado. Que todos discutamos, es un tema que no estamos discutiendo habitualmente. ¿Qué tipo de Estado tenemos? ¿Para dónde juega el Estado? ¿Para dónde patea, ahora que estamos en un mundial de fútbol? ¿Para dónde patea el Estado? Cuando el Estado argentino define que hay una devaluación especial para el complejo sojero. Bueno, muy bien, ahí hay que pensar quién se beneficia y quién se perjudica. Cuando un Estado decide hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, bueno, ese Estado, cuando digo Estado, no es gobierno, es el Estado en su múltiple dimensión, son los distintos poderes del Estado, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial. Por eso remarcaba muy bien lo de Ailín del origen del Estado, como el origen de la familia, como el origen de la propiedad privada. Por eso hay que pensar que uno de los grandes temas del Estado, otro tema que está en discusión, y que lo trajo a cuento Mario, con el tema, bueno, yo no me formé por este lado, es el tema del marco teórico. Es importantísimo que discutamos cada uno de nosotros qué marco teórico nos sirve para pensar críticamente la realidad y transformarla. Bueno, no tienen por qué seguir tal o cual paradigma teórico, pero hay que discutir desde qué paradigma teórico se analiza la realidad. Los debates contemporáneos, bueno, el tema ambiental es un tema, se acaba de hacer la cumbre del clima, sin llegar a acuerdos. Los estados nacionales no llegan a un acuerdo sobre lo que hay que hacer, y ya hay alarmantes perspectivas sobre una cantidad de temas, de poblaciones cercanas a cursos de agua que van a desaparecer en el corto plazo. Bueno, el tema de los feminismos, que acá se ha trabajado con mucha precisión, incluso John Caicedo hizo una pregunta sobre el tema de los valores de uso y los valores de cambio. Bueno, el tema de los feminismos han instalado un debate que, bueno, pasa desde el lenguaje hasta temas teóricos, conceptuales, civilizatorios muy profundos, que aquí estuvieron de manifiesto. Y sin lugar a duda el tema del modelo productivo. Yo estoy seguro, no hemos contestado muchas inquietudes de ustedes. ¿Es posible otro modelo productivo? Bueno, eso es lo que se está discutiendo. Probablemente si nosotros vamos a fondo tengamos posiciones distintas. Y no importa si estamos de acuerdo o no en cuál debe ser el modelo productivo. Lo importante es que discutamos que el modelo productivo tal como está no funciona
porque Mirta al comienzo planteó el centro del tema, la preocupación en la desigualdad. Bueno, este modelo productivo genera desigualdad, no va, hay que cambiarlo. ¿Con qué sentido? Hemos discutido poco las lecturas que dimos sobre los procesos de transición. Bueno, habrá que pensar y discutir más el tema de la transición del capitalismo a otra sociedad. Pero son temas que quedan abiertos, como decía el Orsa, hay bibliografía complementaria para que ustedes sigan trabajando y sobre todo, ahora vienen 15 días donde van a tener que poner toda la creatividad para presentarnos la idea del trabajo final de este módulo, que para algunas precisiones técnicas le pido a Elorza que haga algunos comentarios útiles, metodológicos, para lo que tienen que presentar el próximo viernes 14 de diciembre. Así que Elorza, adelante. Bueno, pregunto, ¿ahí se está compartiendo una pantalla? Sí, sí, se ve perfecto. Bien. Dale un poquito más de dimensión a la letra nomás, más grande. Ahí está mejor, ahí está. Perfecto. Bueno, mire, muy breve, muy simple, y esto lo vamos a volver a trabajar después. Para el día 14 lo que nosotros necesitamos es que cada uno de ustedes, en una o dos placas, sinteticen aquel tema que es de su interés, aquel tema que están investigando, aquel tema que se despertó interés a lo mejor ahora, ¿no? De alguna lectura. Y, bueno, expliquen por dónde lo van a trabajar. Dicho de otra manera, de las lecturas que ustedes han hecho, cómo se han visto interpeladas y de las lecturas que han realizado, cuál de ellas, no necesariamente todas, puede abonar algún argumento para, bueno, seguir trabajando ese tema. Nosotros acá le dejamos estas 5, digamos, preguntas guía. A ver, no se trata de responder la 1, la 2, la 3, la 4, no. O sea, el título lo que dice es así, digo para ponerlo en común. Del plan de lecturas propuesto por el curso Debates Contemporáneos de la Economía Política y en función de los textos asignados, las 7 lecturas, y de acuerdo a sus temas de interés, trabaje teniendo como guía las siguientes consignas. Es decir, son consignas tal vez que las ayude a ordenar metodológica para que puedan ordenar un poco sus ideas. A lo mejor, para esta materia trabajarán más, a lo mejor la consigna 4 y la consigna 5, eso va a depender de cada uno de ustedes. Esto yo se lo voy a pasar por mail, van a estar todas las características que ustedes van a necesitar. ¿Cuál es lo importante de esto? Es lo siguiente. Esto está pensado en el trabajo final integrador de la especialización. Nosotros, como equipo docente, hemos definido que cada trabajito final de cada asignatura debe ser como un eslabón del trabajo final integrador, o parte, no todo, dependerá de cada uno del estudio que hagan y demás. Entonces, sintetizando, para el día 14, la placa, teniendo en cuenta las lecturas y estas orientaciones metodológicas, que les vamos a pedir que las tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de la segunda materia, o sea, a partir de abril del 2023, vamos a tener una tercera asignatura que son el taller metodológico. Y cuando lleguemos al taller metodológico, se va a estar trabajando sobre estos temas. Dicho esto, para el 14 la placa, una vez que terminamos las placas, ahí decimos cuándo presentan ustedes las hojitas o el trabajo final. Cuando decimos la hojita en general, siempre con el profesor Gambina y con todo el equipo, estamos pensando
en un escrito que puede ir de 5, 6, 7 páginas, dependerá de cada uno y del tema. Entonces, para el 14 la placa, tengan en cuenta las lecturas y estas consignas que nosotros les estamos transmitiendo. Bueno, era esto. Muy bien. Bueno, estamos en hora. Creo que hemos hecho un repaso más que interesante por los textos asignados, los temas en debate. Así que esperamos que puedan completar las lecturas, que puedan hacer cuando decimos una hoja o dos, una placa o dos placas, es que nos vuelquen la idea, que nos vuelquen al colectivo. No se trata de rendir cuenta a los profesores de cuánto sé, cuánto leí, sino que queremos poner en tensión al colectivo, al conjunto de la clase, sobre lo que cada uno puede aportar, desde su experiencia, de sus conocimientos, de las nuevas lecturas, con todas las inquietudes o interrogantes que nos presenta esta bibliografía, estos autores desconocidos que hasta ahora no conocíamos, pero que ponen en debate, que ponen en discusión los debates contemporáneos de economía política. Así que dicho esto, compañeras, compañeros, compañeres, nos vemos el próximo 14 de diciembre. Feliz estudio